lo han puesto como frontis para evitar que el agua se desborde en épocas de lluvia. Detrás de ese gran grupo de tierra que hay ahí está el río Chillón. Ese río Chillón nace de la cordillera La Viuda, que queda en Canta. Como decía su compañero Gianfranco, si bien los Collis eran un grupo que lideró el valle, pero había periodos en que los Collis tenían que amistarse con varios grupos culturales que había aquí, ¿no? Estaban en ese tiempo los Chiquitanta, estaban los Quibis, también estaban los Colliques, inclusive los mismos Cantos. En épocas de lluvia no hay agua, la gente necesita el agua para poder desarrollar, ya lo dijo también Gianfranco. No solamente para beber, sino también agua para poder cosechar. Era una actividad económica primaria y principal en esos tiempos. Ahora, ¿qué pasaba? Se ponían de acuerdo a los Collis y ayudaban a poder traer agua de estos lugares. Por eso que construyeron canales de irrigación. Hay varios canales que todavía se han quedado aquí, ¿no? Y que el hombre los sigue utilizando. Ahora, los Collis también, por liderar este valle, en algún momento fueron dando uso a ciertos productos. Vamos a encontrar en la muralla de Tungazuca residuos del frijol. Al parecer era un producto agrícola muy abundante en ese tiempo. Como había poca población y había bastante, se podría decir, productos, entonces el exceso de estos productos posiblemente le dieron uso a la construcción de estas murallas, ¿no? Todavía no hay una respuesta exacta, son hipótesis que se manejan. Algunos historiadores arqueólogos mencionan que servía para poder asegurar que estos muros están hechos de barro. Imagínense el movimiento de sismos, ¿no? Estos no se han caído, se ha caído ahora porque el hombre las ha dañado, pero todavía se mantienen en pie, porque tenía una estructura, una arquitectura muy similar a los caral. Es más, en los Collis se han encontrado muchas piezas que usaban los caral en los tiempos de guerra. Entonces, nos vamos dando cuenta que el hombre siempre ha migrado, ¿no? De Caral, cuando de Caral los hombres dejan Caral, dejan la ciudadela, empiezan a migrar a diferentes lugares. Posiblemente también llegaron aquí y fueron mezclándose esos conocimientos, ¿no? El hombre todo el tiempo está migrando, va y viene. El hombre no es autóctono de un solo lugar, ¿no? En esos tiempos Lima era igual, como ahora Lima de los provincianos que llegan a la ciudad, también hay gente en la ciudad que se va a provincia o se va a otro país. Igual pasaba con el hombre, ¿no? Estaba aquí en la ciudad, estaba en este valle, pero también se iba a otro lugar, a veces a buscar plantas naturales, plantas nativas, medicinales, se quedaba ahí e iba llevando sus conocimientos, ¿no? Por eso que las culturas se han ido abarcando y han ido llegando también aquí a la zona. Ahora, ¿qué pasa con los Collis? Los Collis desaparecen porque hay un enfrentamiento con los incas. Ya en 1470 los incas habían llegado ya a todo este territorio, a Lima, y empezaban a abarcar todo el territorio de Lima. Llegan acá a Lima Norte y hay un enfrentamiento con los Collis. Prueba de ello es que en el hospital de Collique, donde está ubicado la zona arqueológica, se creó un cementerio improvisado porque murió mucha gente en ese encuentro, en esa lucha, en esa batalla, ¿no? Luego los incas se establecen aquí en el valle, transforman el valle, construyen un centro administrativo llamado Tamboinga, que está en Puente Piedra, administran la economía de esta zona, se crea el Capañán, pero este Capañán es falso pensar o decir que solamente lo hicieron los incas. Esto es aporte de los guaris. Los guaris ya habían construido este gran Capañán, este gran camino, ¿no? Los incas lo que hicieron fue extenderlo y hacer que llegara a los 4 sur, ¿no? Pero este es un trabajo propio de los guaris del Capañán Sur. Y ya la parte norte aquí ya lo trajeron los incas, ¿no? Quiere decir que la avenida Tupac Amaru, que por miles de años había sido una vía de transporte inclusive para los mismos chivateros en el periodo lítico, para los mismos Collis, va a dejarse de utilizar y se va a empezar a usar el Capañán en los grandes caminos que construyeron los incas, ¿no? Que están ahora en Los Olivos, en San Martín de Porres, en Ventanilla, ¿no? Aquellos que han ido al río Chillón, al culminar el río Chillón, algunos si conoce este gran monumento arqueológico que es el Paraíso, ahí van a encontrar todavía el camino Capañán, el camino inca, ¿no? Y hay en varios lugares, los que van a la Católica o pasan por la Universitaria van a ver una parte del Capañán, ¿no? Los que van a Cieneguilla, también a Antioquía, van a ver el camino Capañán. Quiere decir que antes todo estaba conectado. Es como ahora las grandes avenidas, ¿no? Por ejemplo, la avenida Salaberry, la avenida Foz, la Marina, abajo están los canales o los acueductos prehispánicos, que se han construido antes de los incas, ¿no? Están ahí, construidos.
construidos, y lo que han hecho los españoles simplemente es tapiar y construir las grandes avenidas. Quiere decir que en esa avenida La Marín donde tú te trasladas, eso era un capañal, porque se ha transformado la ciudad. Hablamos que la ciudad de Lima, sobre todo, tiene varios estratos o varios pisos. ¿Alguien ha ido a la Casa Hacienda Bodega y Cuadra, que está al costado de la Casa de la Literatura? Vayan, es gratuito. Esa es una prueba clara, se llama Casa Hacienda Bodega y Cuadra, es gratuita. Está al costadito de la Casa de la Literatura. Cuando vayan van a encontrar los cambios que ha tenido Lima, la etapa republicana que es la que estamos, la colonial, porque está la Casa Hacienda, y el periodo prehispánico, están las construcciones anteriores, inclusive a los incas. Van a haber 3 capas diferentes. Esas mismas capas que son físicas, también nosotros formamos parte de esas capas, es nuestro pensamiento. Los aportes que tenemos, prehispánicos también, porque nos traen nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, que están en provincia y vienen y migran a la ciudad. Por ejemplo, ¿quién de ustedes cuando bebe, bota el residuo que queda en el vaso? Y no es mala costumbre, ¿ah? Eso es una costumbre prehispánica, que se hacía aquí en muchos lugares del Perú, cuando se daba de beber a la tierra. Antes de que tomes tú, primero hacías beber a la tierra y luego lo tomabas. No, que ahora se ha cambiado la costumbre y más bien ahora bebes y el residuo lo botas, ¿no? Los sacerdotes que todavía mantienen esa tradición, primero hacen el pago a la tierra y luego lo consumen, ¿no? Entonces son costumbres ancestrales que los mantenemos. Por eso hablamos de esas capas que tenemos nosotros en nuestro pensamiento. Es una ideología que no nos han quitado hasta la actualidad. Por ejemplo, ahorita les voy a explicar al arqueólogo que este es un templo en U, pero hay huacas que ahora han sido reemplazadas por casas haciendas o que también tienen una utilidad cristiana, ¿no? Porque se colocan cruces. Pero ¿qué utilidad tenían antes, ¿no? Simplemente se han reemplazado. ¿Cuántos de ustedes han ido a la Catedral de Lima? Varios. ¿Sabían ustedes que abajo hay una huaca, la huaca mayor o la huaca principal? ¿Sabían ustedes que la Lima que conocemos era la Lima de antes? Los españoles cuando llegaron aquí, ya la Lima estaba construida, ya existía. No es que los españoles fundaron la capital ahí, mentira, es falso. Existía ya una catedral que era el templo principal o el templo mayor. Existían zonas agrícolas cercanas, había canales de irrigación. Estaba también el Palacio de Gobierno que nosotros solo lo conocemos. ¿Quién vivía ahí? Casa de la Lechuza. Así es. Fue el último cacique que gobernó el periodo inca en esa zona. O sea que todo lo que ustedes ven en Lima cuando vayan, recreen su mirada, retrocedan algunos años y se van a dar cuenta que esa misma arquitectura se manejaba antes que llegaran los españoles. Lo único que han ellos es reemplazar, nada más. En realidad los españoles lo que querían, los españoles lo único que querían era formar aquí pequeños campamentos para poder extraer el oro y la plata e irse, pero al final se quedaron. ¿Algo nos va a decir la Yel? En el medio de todo eso había zonas agrícolas, ahí se plantaban alimentos, como por ejemplo maíz, trigo, varias cosas. Bien, ahora le cedo a Nayeli porque nos va a comentar un poco en qué situación se encuentra actualmente el patrimonio. Nayeli, adelante. El patrimonio se encuentra en un problema. Cada vez se va extendiendo porque el humano cada vez lo maltrata, lo utiliza como servicio público. Y eso no es posible, porque este es un patrimonio y ellos no se dan cuenta lo que es y lo que es alrededor. Gracias. Muy bien. Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Alexandra y les voy a hablar qué podemos hacer como niños y como adultos para cuidarlo. Lo primero es que tenemos que reconocernos, tenemos que cuidarnos, porque no seamos esas dos cosas principales, no vamos a poder hacer otras cosas y no vamos a poder enseñar a otras personas. Tenemos que hacer campañas de limpieza, ir a museos, enseñar a las personas, a nuestros vecinos, que cerca a su casa hay un lugar arqueológico y corregir a las personas que están montando algo en el suelo. De repente ustedes habrán tenido miedo, porque a todos nos pasa eso, pero también tenemos que tener no tenemos que tener miedo, porque hay algunas personas que te pueden
la Lima local, ¿no? Más conocemos las culturas, ¿no? Pero a veces ni siquiera lo podemos constatar porque no podemos viajar, no es accesible para nosotros. Pero llegar aquí sí, ¿no? Hablar de Lima Norte es como hablar la historia de todo el Perú, porque aquí también se han desarrollado varias etapas y han tenido culturas importantes que se han ubicado. Y eso también les va a decir el arqueólogo. Y de esas amenazas humanas hay, lamentablemente, como decía Alexandra, hay un problema de conocimiento, de desinterés, de poca información. No solamente la escuela, no solamente las instituciones, la familia también forma parte de esa información. Pero ¿qué hacemos si la familia tampoco tiene la información? Entonces justamente es empezar desde arriba, no desde abajo. Empezar a formar, a capacitar a docentes, darles la información de vida y para que éstas luego lleguen a la escuela, ¿no? Porque ¿qué hago yo enseñando a niños si el docente no sabe? El docente es el que se tiene que preparar primero, es el que tiene que conocer, es el que tiene que indagar, debe ser un investigador local. Un docente no puede aprender dentro de la universidad, el docente tiene que salir para que pueda ver en qué situación se encuentra en determinados lugares. De lo contrario, cómo puede llegar a la escuela y enfatizar o desarrollar el pensamiento crítico con los chicos. Otras amenazas también relacionadas al hombre son aquellas que de manera indirecta no se protege, porque no hay planes de gobierno, porque no hay una programación curricular y si la hay no la conocemos, porque no hay estrategias cómo abordarla, porque pensamos que eso le corresponde a la institución y no a nosotros, porque de pronto no estamos tampoco investigando, porque acá no solamente nos tenemos que esperar a recibir. La universidad no nos va a dar toda la información. Ahora, qué bueno que en estos tiempos existen redes, hay Facebook, hay muchas páginas culturales, entren a la página de la misma Municipalidad de Lima, del Ministerio de Cultura, hay grupos, así como nosotros, hay muchos grupos ciudadanos que están trabajando mucho para preservar estos espacios, ¿no? Si bien ya están en estas condiciones, pues no podemos permitir que esto siga pasando, ¿no? Y están las amenazas naturales, que pasa todo, ¿no? El clima, ¿qué más? Amenazas naturales. El hombre. Amenazas naturales de la naturaleza. El clima también. Claro, el clima, ¿qué más? El polvo. El polvo. La tierra. Cuando hay terremotos. Claro, también tiene que ver mucho con los... en realidad no son desastres, ¿sabes? Porque la naturaleza no ocasiona desastres, sino son los cambios naturales que se le dan, ¿no? Esa palabra está mal usada, ¿no? La naturaleza no causa desastres. El hombre origina ese desastre porque está la casa cerca al río, no debería vivir ahí. Y decimos la culpa es del río, no. Es la culpa del hombre por no saberse ubicar, ¿no? Por un mal plan urbano, ¿no? ¿Algún otro problema más de la naturaleza? Estamos cerca, por el océano. ¿El mar? El mar también es un elemento enemigo para las zonas arqueológicas, ¿no? También ocasiona daños. ¿Algo más? Un problema que es sobre los brazos. Como ven por allá, hay dos brazos. Ajá, algo importante, chicos, escuchen. Un brazo está corto porque el hombre lo ha cortado y allá está sano. Ahí Así está es. todo bien. Se mantiene, ¿no? Ajá. Y es porque el hombre lamentablemente se ubica aquí. Por ejemplo, esta es la plaza central que les va a enseñar el arqueólogo. Y la gente lo ha lotizado, tiene servicios básicos y vive en la plaza central. Debajo, en esta zona se desarrollaban ritos religiosos. Y a la vez servía como zona agrícola, ya no existe, hay pocos espacios agrícolas. Entonces quiere decir que va a haber cambios también en nuestro clima, ¿no? Bien, ¿algo más? ¿Alguna pregunta que desean hacer para poder hacer el cambio de grupo? ¿Qué zona es? Ya, muy bien. Estamos en Caraballo, todo esto es Caraballo. ¿Caraballo siempre fue así, chicos? No. ¿Hasta dónde llegó Caraballo? ¿Qué era Caraballo? Caraballo. Ya, empezaba de Santa Rosa de Quibes. ¿Dónde terminaba Caraballo? Recuerden, a ver. Si empezaba ya por el noreste, perdón, ¿dónde terminaba? ¿Con quién limitaba? ¿Cómo? ¿Con qué río? ¿Con qué río? Con el río Chillón. No, este es el Chillón. El otro río, Rímac. Rímac, ¿no? Hasta ahí llegaba en realidad Caraballo. Hasta hablamos más o menos que tiene 443 años Caraballo, ¿no? Y este Caraballo, que ahora es un distrito, formaba parte de 7 grandes distritos, ¿no? Pero que después, en los años 1920, empezó a sufrir cambios porque ya no se podía administrar, era muy grande, se fueron independizando y formándose distritos nuevos. Uno de ellos es Coma en los años 60, Independencia 2 años antes. El último distrito que se ha creado en esta zona es Los Olivos. O sea, todo era Caraballo. Cuando llegaron los españoles aquí, si bien era el Valle del Chillón, que tampoco tenía ese nombre, porque ¿qué nombre tenía el río? Antes de llegar a los españoles, ¿cómo se llamaba el río?
estaban los Quibes, ¿cómo se llama el río? Río Quibí. Río Quibi. Si estaba por aquí, por Caraballo, ¿cómo se llamaba el río? Caraballo. Si pasaba por los Collis, ¿cómo se llamaba? Río Collis. Claro, así era el hombre, le ponía el nombre según dónde llegaba el río, ¿no? Y los Cuando llegan los españoles, ¿qué pasó? Los españoles cambiaron todo, como no podían pronunciar bien la Así cosa, y lo decían Colli, Colli, Collique. Así es, entonces ya saben que Collique, el lugar que conocemos ahora, ha sido cambiado, ¿no? Ya aparecen vocablos nuevos, porque aquí se hablaba el quechua, se hablaba el aymara, no se hablaba el castellano. Los españoles nos traen el idioma y todo se modifica, ¿no? Ahora, entonces, estamos en Caraballo, que forma parte de Lima Norte, pero no es solamente este Caraballo. Cruzando el río está la otra parte de Caraballo y ahí encontramos monumentos hermosos. ¿Qué encontramos ahí? La otra parte de Caraballo. Allá está la hacienda Puchau, pero allá, del otro lado del río, cuando hemos ido y hemos cruzado, ¿recuerdan que encontramos? Había lugares donde siembran. Ajá, ya, pero ¿qué más hemos encontrado en el otro lado de Caraballo? También lugares arqueológicos, ¿qué más? Casas haciendas, así es. La casa hacienda y hay una iglesia importante. San Pedro. La iglesia San Pedro de Caraballo es la primera iglesia que se construyó en esta zona, cuando los españoles ya se habían ubicado aquí. Va a ser la primera iglesia que los españoles construyen en Lima Norte. Tiene muchos años de antigüedad. Es conocido como el pueblo de San Pedro de Caraballo. En realidad, todo este lugar no se llamaba Caraballo, sino se llamaba San Pedro de Caraballo. Ese nombre se le ha otorgado a San Pedro, que era en ese momento un santo, ¿no? Entonces, ese nombre le dieron. Ahora, pero también encontramos otra casa hacienda, el Fortín, o llamado también Chacra Grande, ¿no? Entonces, las casas haciendas en algún momento servían para administrar la agricultura de este lugar, donde se vendía y se compraban productos. Este lugar, ¿quiénes vivieron aquí después, en la época de los españoles? Que los traían en embarcaciones, a ver, ¿recuerdan? Los esclavos, ¿no? Mira, aquellos van llegando. Cuéntanos un poquito sobre los esclavos, cómo era la vida de los esclavos. A ver, uno por uno, a ver, cuéntanos. Los esclavos eran personas que venían de África y también los raptaban. Era como una perrería, los raptaban con redes y eran bastantes. También la ley lo defendía. En las embarcaciones, digamos que en el barco, del barco tenían que entrar como 100 personas y entraban como más de 100. Y ahí hacían sus necesidades, todo. Cuando se enfermaban,